Hermanos y hermanas, este evangelio tiene mucha tela que cortar, pero me voy a concentrar en 5 puntos. Primero, en el versículo 21 nos dice: algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Y yo les pregunto: ¿quién no quiere ver a Jesús? Yo soy el primero que me anoto. Y como dice una canción, quisiera ser de los primeros marchando al encuentro con el Señor en la eternidad. Pero para eso, hermanos y hermanas, tenemos que estar preparados. Gracias a Dios que el Señor no nos dejó huérfanos. El Señor nos dejó las Escrituras, las bienaventuranzas, las virtudes teologales, la oración, para que en este peregrinar aquí en la tierra podamos purificarnos antes de llegar a ese encuentro con el Señor. Segundo, en el versículo 24, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, dará muchos frutos. Y aquí yo hago una comparación. Jesús tuvo 2 encuentros, una con Nicodemo. Le dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo para llegar al reino de los cielos. Jesús le predicó a Nicodemo, pero Nicodemo no dio frutos. Sin embargo, Jesús le predicó a la samaritana, ella sí dio fruto. Ella proclamó que se había encontrado con el Hijo de Dios, el Mesías, y muchos se convirtieron. Nosotros, ese es nuestro deber como cristianos, como católicos, predicar a Jesús a tiempo y destiempo. Y voy a hacer una pequeña anécdota. Hace 2 años estuvimos en Jerusalén, en Tierra Santa. Mi esposa y yo fuimos organizadores de ese viaje a Tierra Santa. Y con nosotros andaba una señora protestante. Ella se me acercó y me dice: nosotros no creemos en la Virgen. Y yo me hice creer de que yo no sabía que ella era protestante. Yo le digo: ajá, ¿sí? ¿Cómo así? Ella me dice: no, la Virgen solamente era un instrumento para que Jesús naciera, y ella cumplió. Entonces yo le digo: ayer estuvimos en la iglesia de la Visitación y se leyó la Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Y ahí yo le dije: desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y en alguna Biblia dice: no, me bendecirán todas las generaciones. Y ella me dice: ¿y eso está en la Biblia? Yo le digo: sí. Lucas 1, puede empezar a leer del 38 para arriba. Y la dejé con su teléfono buscando el versículo. Luego, entrando al bus, le dije: te tengo otro texto bíblico, Romanos 8, del 25 para arriba. Pero yo solamente quería que ella llegara a estos 2 versículos, que es el 28 y el 29, donde dice: por lo demás, sabemos que en todas cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues
lo que de antemano conoció, también predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también lo justificó. A los que justificó, a esos también lo glorificó. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que a lo que el Señor escogió, lo glorificó. Entonces no podemos creer que nuestra Madre, la Virgen María, solamente cumplió y ya. Si el Señor la escogió, es glorificado. Seguimos. El tercero, el versículo 27 nos dice: ahora mi alma está turbada. Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora. Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentar con todo esto. Yo les pregunto, ¿Jesús tuvo miedo? Sí, podemos decir que sí, que Jesús tuvo miedo. Él era totalmente divino, pero también era humano como nosotros. Seguimos en el cuarto, versículo 28. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró: esta voz no ha venido para mí, sino para ustedes. Dios siempre ha tratado de comunicarse con nosotros. Y en los inicios de la vida pública de Jesús, lo pudimos encontrar en su bautismo. Se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En la transfiguración: este es mi Hijo amado, escuchen. Y ese es el deber de nosotros como cristianos, escuchar a Jesús. Quinto, el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el que gobierna este mundo va a ser echado afuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo a mí. Y de esto es que nosotros, hermanos, tenemos que estar claros. En otro pasaje bíblico Jesús dice: me voy a la casa del Padre, porque en la casa del Padre hay muchas moradas, y yo iré allá para prepararle una morada a ustedes. Entonces ahí tenemos que estar seguros de que algún día vamos a estar con Jesús en el cielo. Amén. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, yo noté eso. Sí. Sí, sí. Quizás, en mi opinión, quizás podría ser un poquito más orgánica la homilía y no tan esquemática. Cuando uno da una clase, por ejemplo, una catequesis, conviene ser esquemático. Sí, sí. Cuando uno da una homilía, quizás conviene ser más un discurso, pues, conectada una idea con la otra sin tener que 1, 2, 3 o versículo tal o versículo cual, sino más bien el contenido que vaya engarzada una idea con la otra, ofreciendo una idea general. Todo muy bonito, la presencia muy buena, ¿no? Y su voz, su volumen, su gesto, su contacto visual, excelente, ¿no? Yo diría también lo que dijo el padre, que era más como una clase, pero no es lo que, el mensaje es perfecto, pero todos los episodios, yo tengo 5 puntos, el punto número 1,
cuando estamos diciendo una clase exactamente así, pero una homilía se puede esconder estas cosas. Entonces, leyendo eso, hay 5 cosas que me llamaron la atención, que quiero compartir con ustedes. Y luego la parte, quiero que, no sé, digo algo, que tengo una anécdota de compartir. No, mejor decir, ¿sabe? Eso me pasó, mi mujer y yo, cuando tuvimos en tal y tal, como más como historia. Todo lo que decía era, la otra cosa, menos que sea necesario, durante la homilía, no hay que dar los números, Lucas número 5, versículo 6, a menos que es una cosa importante. Entonces, en el versículo 5, pero la cosa que es sorprendente es que en el versículo 6, al contrario, la cosa así, entonces, si no, entonces la gente va a necesitar su cuaderno para hacer notas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por la parte académica, quizás perdimos un poco el desafío o para cómo iba a tocar a mi vida. Pero mensaje bueno, la duración muy bueno. La verdad que me da un lío. Este señor quería comentar algo. Ella. ¿Usted? Tenía su mano atrás. ¿Usted quería comentar? Al principio, cuando él empezó a decir, pues, yo pensé que era que le habían dado el formato así. No le valió esa parte cuando 1, 2, 3, pensé que tenía que desglosar eso así, pero en la homilía no sé. Una cosa, pero más como experiencia, porque soy profesor también, pero aunque a nivel homilético, es decir, tengo 5 puntos, punto número 1, punto número 2, punto número 3, la verdad no suena muy bien. Por el otro lado, en mi vida, cada vez que yo digo no me lío en una parroquia, tengo 3 cosas de compartir. La primera es esta, la segunda es esta. Y una vez yo recuerdo, yo había dicho que tengo 4 puntos, después de la misa, la persona dice, comentó 3 puntos, pero nunca llegó al 4º punto. Entonces, pero lo más importante es que siempre buscar cómo decir que tengo 4 puntos o 3 puntos, cómo decirlo de una forma que no sea como profesor, pero por otro lado ayuda a las personas a saber que va a venir algo más, para no ser nada más como una sopa de palabras, ¿no? Entonces yo estoy un poco dividido interiormente de esto, de decir 5 puntos o no decir nada, pero también pues hay varias cosas importantes. Primero, bla, 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 y se puede añadir tal y tal, y además, bla, bla, bla. Entonces, otras cosas que indicar que está haciendo una transición, pero no quiere decir dar un comentario editorial. Y ahora va a hacer la transición del punto número 1 al punto número 2, porque con su voz, con sus pausas, eso se va a manifestar todo este tipo de transición. Entonces, lo que hacemos cuando estamos enseñando o leyendo, o cuando estamos escribiendo una cosa, y por eso van a ver, yo creo que tuvo un texto, pero casi no lo uso. Tenía un texto, ¿no? Sí, pero no estaba usando casi. La verdad que estaba bastante libre, muy bonito. Pero cuando estamos con texto, cuando lo escribimos como de naturaleza, como una cosa para leer. Entonces, pues, punto, línea, indentación, párrafo nuevo. Entonces es visual para leer, pero se hace estas cosas sin decirlos y con su voz, etc. Pero en general lo hizo muy bien. Bueno, okay. Gracias. Hermanos, hoy celebramos el 5º domingo de Cuaresma. A medida que nos acercamos a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la Iglesia nos ha dado la lectura del Evangelio de hoy. Jesús está preparando a sus apóstoles y a nosotros también sobre lo que debemos hacer para seguirlo hasta la cruz, usando una parábola que dice lo siguiente: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo,
pero si muere, producirá mucho fruto. Hermanos, Jesús tuvo que morir por culpa de nuestros pecados, para ser levantado por todo lo alto por la gloria de su Padre. Con Cristo resucitado se nos abren las puertas de la vida y nos convertimos en grano fecundo, o sea, en un nuevo ser vivo para seguir sirviendo a la misión de la iglesia. Muéstranos, Señor Jesús, que como muriendo adquirimos la vida, pero no solo se trata de morir al final de la vida, hermanos, sino que déjanos ver qué clase de pecado tú quieres que muera, como el egoísmo, el resentimiento, el rencor. Voy a hacer una pequeña pausa con estas 3 palabras que mencioné ahora mismo aquí y voy a hablar un poquito de lo que es el egoísmo, que es lo que nos está arropando a todos nosotros ahora mismo, ahí afuera, hermanos. Tenemos una seducción al dinero muy grande, una codicia que nos está arropando principalmente a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Es algo que todo lo demás lo está invadiendo y ahogando, principalmente ahogando el mensaje de la iglesia. Y si ahoga el mensaje de la iglesia, nos estamos quedando sin fruto. Pero aparte de eso, también tengo una pregunta para ustedes, hermano. Para mí también, para todos. ¿Qué acciones podríamos realizar para ayudar a Cristo en la cruz? Tenemos que morir al pecado para una convención interior, que es un retorno a Dios, y exige seguir los buenos frutos. Para nosotros dar esos frutos, hay que tener una verdadera convención humilde, serena del propio pecado, y así tener una conciencia limpia y renacer en fe. Debemos comenzar como los apóstoles que fueron mujeres al servicio de Dios. ¿Qué nos quiere decir con esta palabra que los apóstoles fueron mujeres al servicio de Dios? En verdad, los apóstoles fueron mujeres, fueron los primeros mujeres. Porque los apóstoles, Pedro fue de los primeros. Al llegar, ahí se uniendo los otros apóstoles con él, ellos le daban la bienvenida con alegría, con humildad, lo acomodaban. Ese es el mismo servicio que hacen los mujeres allá, cada domingo, en la puerta de la iglesia, que reciben al hermano con alegría, con humildad, con amor, como Jesús les enseñó a los apóstoles. Tenemos que ser imitación del Padre. Podemos comenzar dándole la bienvenida a los feligreses y el recibimiento a las ofrendas voluntarias en la misa. El servir a la comunidad como mujer refleja el compromiso a Cristo y el servicio a la comunidad, como le dije hace unos pocos minutos, con alegría, seriedad, amabilidad y respeto. También el mujer refleja el calor y la acogida de Cristo a todo el que entra para la Eucaristía y ayudar a las personas cuando tienen problemas físicos o incapaces de caminar.
Hay una parte que me conmovió aquí también, hermano, que el Uriel también refleja el calor y la acogida de Cristo. Esto me lleva al segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración de nuestro Señor, donde el Señor toma parte a Juan, Santiago y a Pedro, y van al monte alto. El Señor se transfigura y al tener su transfiguración frente de los tres apóstoles, Pedro queda anonadado y le dice al Señor: qué a gusto estamos aquí. Podemos hacerle una choza a Elías y otra a Moisés. Ese es el rostro que tenemos que demostrar a nuestros hermanos a la entrada de la iglesia. Que se sientan a gusto desde la entrada de la iglesia, hermanos. Es el servicio que debemos de dar. Podemos también ser ministros de Eucaristía, llevando la comunión a los enfermos y llevando el mensaje también a los más necesitados, los ancianos, los enfermos. Una parte muy importante que es el ministro de Eucaristía, que es de llevarle el mensaje a los enfermos, a los que son olvidados. Los ancianos, hermanos, a veces tienen familia y no la tienen, y cuando ellos no ven a nadie durante el resto de la semana y esperan por esa llegada del Señor cada domingo, eso es una alegría, hermano, cuando esa persona ven que tú le abres la puerta y ellos ven que el Señor ha llegado a su casa. Porque están solos, hermano. Son personas que el tiempo en soledad. Necesitan la palabra, necesitan el acompañamiento. Igualmente allá en la puerta. Tenemos que ser ministros de hospitalidad, hermano. Acuérdese también, hermano, que una fe sin servicio es una fe muerta. Pidámosles a Jesús que nos enseñe a mantener los brazos abiertos al amor, a perdonar y a dar un servicio dispuesto a ser herido más que en herir. Que nos fortalezca para morir a las tentaciones, a tener el valor de dejar lo que nos impide amarlo y servirle, para que después crezca ese árbol con diferentes ramas de dones y servicios que tenemos dentro de nosotros, y así podamos dar fruto de vida eterna con Él. Recuerda, hermano, que Jesús no te condena si no sigues sus palabras, pues Él vino a salvar. Acuérdese también, hermano, que lo que nos pierde es no aceptarlo a Él y a su mensaje. Dios les bendiga. Un punto que tenía, que me iba a salir un poco para comparar el Evangelio que tenemos con otro evangelio de lo que ha pasado de la Cuaresma. Se me olvidó algunos puntos. Me parece a mí... El momento de la lectura del texto no necesito visualizar, porque cuando uno visualiza es porque está haciendo suya la palabra, como palabra propia. Hay que visualizar en la homilía, pero cuando leemos el Evangelio no, porque no es palabra nuestra.
Es palabra de Dios. Palabra de Dios. Enfóquense en el texto concretamente. Si quiere, abran un video de la Basílica de San Pedro y miren al cantor del Evangelio, nunca levanta la mirada. Está enfocado todo el tiempo en que el texto sea perfectamente proclamado. Luego la homilía ya es palabra suya. Entonces, allí levante la mirada, haga contacto, haga gestos, porque es su palabra. Pero no en el Evangelio, evítenlo porque les puede ayudar a confusión. ¿Okay? Gracias. Y en la lectura, Exactamente igual en la lectura. Igual, también. Exactamente Ok. igual. Y otra, A nosotros nos... en la clase que nos dieron, nos dijeron que teníamos que Así es, por eso... Y cuando ustedes lean, preferentemente, cuando ustedes lean un discurso que sea de ustedes, ustedes levanten la mirada, es apropiarse de su palabra, porque son ustedes los que están hablando. Pero es obvio que eso en palabra no es de ustedes, es de Dios, entonces no tienen que hacer como que la saben de memoria y que la están hablando. Eso queda para otro paso. Pero No tiene sentido. gracias por el punto. otra pequeña observación. El micrófono hay que proyectarlo bien para que la gente escuche. Hay que cogerlo bien porque si no, los que están en la parte de atrás muchas veces no escuchan, los de aquí pueden escuchar. El micrófono que sí se te puede escuchar, porque a veces está o muy bajito o muy alto y no, bien, que se escuche bien. En cuanto a la homilía, digamos al contenido, yo creo que quizás podrías para la siguiente que tengas que hacer a lo largo de tu vida, enfocarte un poco más en el contenido teológico del texto, porque quizás vamos a enfocarte en otros temas que son buenos, pastorales, incluso humanamente necesarios, pero pierden un poco el contenido teológico. Es un texto muy denso teológicamente. Sí, por eso, perdón, padre, por eso lo elegí, porque comparé lo que es la parábola del grano de trigo con el servicio. Ya, pero eso entonces refuerza la idea, Okay. O sea, para que la gente comprenda por qué tomaste esos puntos, porque si no es como, ¿y por qué está hablando de esto si el texto es? ¿Me explico? Es decir, lleva a la gente contigo. Tú te montas en un tren, pero tú necesitas que la gente se monte contigo. Okay. O sea, tú tienes que ayudar a que la gente tome el carril que tú estás tomando, no solamente empezar a hablar, sino motivar a la gente a entrar en esa idea a la que tú lo quieres llevar. Y con un texto tan denso como ese, no necesitas apoyarte demasiado en otros textos. Okay. Divagaste mucho, creo yo, en la transfiguración. No era necesario, tenías un texto ahí con un montón de temas para poder desplayarte teológicamente, espiritualmente, pastoralmente, humanamente. Enfócate en eso, que ya se supone que el segundo domingo de Cuaresma predicaste de la transfiguración, ahora predica de este texto. Eso te va a ayudar a ti mismo a hacer una homilía más coherente y a la gente a captar la idea. Bueno, hermanos, en estas lecturas que acabamos de meditar y en este quinto domingo de Cuaresma, que nos estamos preparando para el suceso más grande que la humanidad ha tenido en su historia, que es el trío pascual, que nos recordará de un modo particular la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por estas palabras con que el Señor anuncia su fin ya cercano, hablan de la gloria. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora mi mente se siente turbada. Padre, glorifica tu nombre. Y finalmente pronuncia las palabras que manifiestan tan profundamente el misterio de la muerte redentora. Ahora es el juicio de este mundo, y yo seré levantado de la tierra, atraeré a todos.
El profeta Jeremías nos habla en la primera lectura de la alianza, de una alianza cada vez más estrecha que Dios quiere hacer con su pueblo. Dado que el pueblo de Israel no mantuvo la alianza precedente, Dios quiere constituir con él otra más sólida e interior. Queridos hermanos y hermanas, Dios ha realizado con nosotros la nueva y a la vez definitiva alianza en Jesucristo, que, como nos dice hoy San Pablo, vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud eterna. En esta alianza se basa en la perfecta obediencia del Hijo al Padre. En virtud de esta obediencia, Cristo fue escuchado siempre. Él mantiene ininterrumpidamente esta unión del hombre con Dios que se estableció en su cruz. Nosotros que formamos aquí una célula viva en la iglesia, que es nuestra parroquia, hemos expresado de modo particular esta alianza con Dios en la que queremos perseverar con la gracia de Jesucristo. Si alguno nos preguntara por qué lo hemos hecho, le podríamos responder así como respondió el profeta: nosotros queremos que Él sea nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Queremos que sus leyes estén escritas en nuestros corazones. Precisamente por eso es necesario que apoyemos fuertemente toda nuestra vida y en especial toda la vida de nuestras familias a Jesucristo, porque Él, que vino a ser la causa de salvación eterna para todos, nos indica cada día los caminos de esta salvación. Con la palabra y el ejemplo nos enseña cómo debemos vivir nuestra vida. Nos muestra cuál es el sentido profundo y último de la vida humana. Crea en mí, Señor, un corazón puro, nos dice el Salmo. El anhelo de un corazón puro, sincero y humilde, aceptable a Dios, era muy sencillo ya por el pueblo, a medida que tomaba conciencia de la persistencia del mal y como un poder prácticamente imposible de superar, quedaba solo confiar en la misericordia de Dios omnipotente y la esperanza de que Él cambiara desde adentro. Esta exclamación muestra la profundidad con la que hemos de prepararnos para celebrar en las próximas semanas el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y nos ayuda asimismo a mirar muy dentro del corazón humano, especialmente en los momentos de dolor. Y si el hombre está seguro de este sentido de la vida, entonces todos los problemas, incluso los ordinarios y cotidianos, se resuelven poniendo toda nuestra confianza en Él. El Evangelio de hoy prosigue haciéndonos ver cómo este anhelo de vida plena se ha cumplido en Cristo. Lo explica San Juan en un pasaje en el que nos muestra el deseo de unos griegos de ver a Jesús y el momento en que el Señor iba a ser glorificado. Quisiéramos ver a Jesús. Con estas palabras se hace en cierto modo portavoces de toda la humanidad, destacando el valor universal de la salvación ofrecida por Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Este es el grito de toda la humanidad. También en estos tiempos de incertidumbres, poniéndonos que muestran con su vida y sus obras el rostro divino, nuestra iglesia, aunque es tan rica en santidad, muestra también mucha fragilidad humana. Por esta razón, el camino de la iglesia hacia el futuro tiene que ser un compromiso de conversión, un esfuerzo de renovación personal y comunitaria a la luz del Evangelio. Cuanto más se refleje Cristo en nuestras vidas, tanto más mostrará la atracción irresistible que Él mismo anunció hablando de su muerte en la cruz.
Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ese fue el ejemplo que el Señor nos puso en la lectura pasada, cuando el domingo anterior, Él se comparaba con esa serpiente que le pidió Dios a Moisés que levantara para que todo el que la viera fuera sanado. Asimismo, en este evangelio, Él nos muestra que será levantado, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dé la gracia y la sabiduría para poder escuchar su voz en lo íntimo de nuestro corazón, y que nuestra Madre Santísima nos regale ese regalo de humildad y sencillez en esta tarde. Dios les bendiga. Un desarrollo teológico, espiritual, pastoral, y terminas llevándolo a la oración. Y con eso terminas tú una homilía. Siempre muy Estamos en un tiempo de oración, en un tiempo de meditación y en un tiempo de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Es de esto lo que nos viene a hablar San Juan en su Evangelio. Unos peregrinos han venido a la fiesta de Pascua de los judíos. Se acercan a Felipe y hacen una petición. Quieren ver a Jesús. Tal vez no era por curiosidad, sino ellos quieren descubrir profundamente el misterio que encierra el Hijo de Dios. Tal vez ellos ya habían escuchado de sus milagros, de sus curaciones, e incluso esto le iba a hacer bien a ellos. A Jesús se les ve preocupado. Dentro de unos días será crucificado. Cuando le llevan la petición de estos peregrinos, Jesucristo les da unas palabras desconcertantes de que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Cuando sea crucificado, todos podrán ver con claridad de dónde viene su poder y su gloria. Probablemente nadie entendió nada de lo que estaba diciendo Jesucristo. No podemos decir en aquel tiempo, e incluso eso nos pasa en nuestro tiempo. Jesucristo se puede reflejarse en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, pero yo no hago caso. Y es eso lo que pasó en ese tiempo también, y nos pasa ahora también. Jesucristo está pensando en la manera como iba a morir, pero Él insiste: cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Qué poder encierra el crucificado? Ese amor infinito que tiene a cada uno de nosotros. El amor es invisible. El amor solamente podemos ver en gestos y signos y de su entrega
total hacia cada uno de nosotros. Jesucristo nos desea el bien. Cristo se entrega a una muerte y a una muerte en la cruz. Es por eso que podemos percibir su amor insondable de Dios. En realidad, decimos ser cristianos solamente cuando somos atraídos por Jesús. Decimos sentir un poco de fe solamente cuando somos amados por Dios. Para explicar el misterio de la muerte en la cruz, Jesucristo utiliza una imagen, una semilla de trigo. Si cae en tierra y no muere, quedará infértil, no dará vida. Pero si muere, dará vida, y vida en abundancia. Jesucristo es el trigo. El fruto es su palabra. Ya Jesucristo está con todos nosotros. Él nos ha dado su palabra, pero nosotros no hemos querido acoger su palabra. Esta bella imagen nos descubre una ley que atraviesa misteriosamente la vida eterna. No es una norma moral, no es una ley impuesta por la Iglesia, es la dinámica que hace fecunda la vida del que nos ama. Jesucristo nos ha repetido en varias ocasiones esta frase: quien vive egoístamente su vida, la terminará viviendo de una manera egoísta. Pero quien se entrega generosamente, generará vida. No es difícil comprobarlos. Quien vive exclusivamente para su bienestar, para su dinero, para su éxito, terminará viviendo una vida mediocre y estéril. El paso por este mundo será inhumano, pero ¿quién se arriesga a vivir una vida de amor hacia los demás? Irradiará alegría, ayudará a vivir a los demás. No hay una manera más apasionante de hacer vivir a los demás una vida más humana y llevadera. ¿Cómo podemos seguir a Jesús si no nos sentimos atraídos por su estilo de vida? Pidamos en esta Santa Eucaristía de que Dios nos ilumine nuestras mentes en esta Cuaresma, de que el Señor siembre su semilla en nuestros corazones y así dar fruto y fruto para nuestra vida eterna. Amén. Y espero que si hay alguna corrección, con humildad estoy aquí para escucharle a ustedes. Yo creo que el texto fue, el contenido de la homilía fue bueno. Estaba centrado en el texto, con aplicaciones
teológicas, explicaciones teológicas, espirituales, aplicaciones pastorales de la vida cotidiana. Creo que el texto era desafiante, estimulante para los demás, con miradas bastante agudas, inspiradas del texto. Yo creo que una sola cosa, por lo menos la más que me resultaba incómoda, era muy lento. Habla muy lento. La entonación era perfecta. Tú hacías entonaciones que son necesarias para que la gente no se te duerma, pero entre palabra y palabra hacías mucho espacio. No necesitas hacer tanto espacio entre palabra y palabra, porque si no, la gente, aunque tiene la idea, se le va y ya no sabe de qué estabas hablando. Porque recuerda, tú tienes la idea en tu cabeza, pero nosotros no. Tú estás intentando transmitirnos tu idea, pero pones tanto espacio entre palabra y palabra que cuando llegas al final ya perdimos la idea. Necesitamos hacer un esfuerzo para poder seguirte. Entonces necesitas ser el discurso que sea más fluido, más rápido. Jesús, una pausa, nos dijo, no es necesario hacer eso, Jesús nos dijo, ¿no? Es decir, quitar el tiempo que pones entre palabra y palabra y te va a quedar perfecto, porque ciertamente miraste la mayor cantidad del tiempo, estuviste mirando a la iglesia, a los feligreses, estuviste centrado en la homilía, no te divagaste el tema, pero eso se hacía demasiado cansón y con eso la gente puede desviarse del tema. Y aunque estés dando la homilía más coherente, la gente no la pone. Todo lo demás. Estoy de acuerdo con el padre, me pareció todo un tema, toda la concentración, la preparación, pero en la parte que dice el volumen y ritmo, el volumen estuvo bien, pero el volumen estuvo bien. El volumen estuvo bien, el ritmo como más dijo el continuado, padre, más rápido. Exacto, por ejemplo, usted se para y dice, Jesús, hay que continuar ahí, ser más, ¿sí me entiendes? Más fluido. Aquí, este texto, si lo pudiera. Wow, it's almost Easter, our wonderful Easter celebration where we acknowledge the glory of the risen Christ. St. Paul will call it the fullness of time. God sent his Son. I hope the preparation at this point in prayer and fasting has brought much fruit and continued prosperity. Before we venture into today's gospel, let me lay out just a little bit of what salvation history has taught us during the most important Lenten season. First, Matthew would establish the mood, best in chapter 10, verse 5. But Jesus will ask his disciples not to venture into the town of the Samaritans or go nowhere among the Gentiles, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. History would tell us that this road at the time was long and increasingly dangerous due to the fact that we have entered the time of Passover. In today's gospel, according to John, Jesus will change these plans. The attention is now placed on the Jewish community. Of course, you can imagine the fear, the anxiety, to hear the acknowledgement from heaven in today's reading. With this thunder and God's intervention, this verse is speaking to us, to the Gentiles and the Samaritans, to everyone, as well as those who are not here in church. Jesus knew that the Jewish scribes and the Pharisees wanted to kill him, and Gentiles. All they wanted to do is to continue to hear Jesus evangelize. In
chapter 12, God would say in the reading, I have glorified it and will glorify it again. No one knew their rabbi will soon fall, not once, not twice, 3 times before he was nailed to the cross. We are not in Kansas anymore. I don't mean to compare these examples to our sacred scriptures to the world of the Wizard of Oz, or pointing to the yellow brick road that leads to Jerusalem. After 40 days of discernment, God would reveal a judgment to the world, directly to the glorified Jesus, who will die for our sins. Thus, we are not in Kansas anymore. I often like to bring these type of subjects into perspective to my young adults in the CCD class, especially during our presentation of the Stations of the Cross during Lent. Just like the cross, we have 2 beams of wood, one vertical and the other horizontal. We can see that the vertical beam points to God and the horizontal beam points to all of us. After all this suffering, some of the children will ask, why didn't Jesus run away? Why did he have to suffer so much? In due time, I would say, in due time you will understand. You see, the Son of Man, made flesh, has been established, and we are now in the New Testament. We are well past the fall in Genesis and past the first murder of Cain of Abel. We are also past the fact that Abraham, the father of all nations, was tested and glorified. After all these storms, Jesus is now ready to take the sacrificial challenge and take up the cross. This judgment is to follow the will of God. Our suffering this Lent is minuscule compared to what will become of Jesus. So, how is your day? Now that we suffer a little during Lent, are we a seed dying with no one to nourish us with water which will give us eternal life? So let's pull open the curtain and put it in perspective. Our God, the God of Israel, and through this bloodline of the Anointed One, God will come to glorify his name. Baptized first by John the Baptist, born from the Virgin Mary, the new Eve, the mother of the living. This new covenant with God. Jesus in this gospel would proclaim, saying, the voice did not come from my sake, but for yours. We will soon learn what we must do to put us on the road in which and where we belong. Therefore, we are glorified in the life because God himself has given us his only Son to live. Here, the body and the blood of the Messiah would not abandon us. Here in church, we are with the Son of Man. We ponder this week the approach of Christ's glorification on the cross. How it reveals the Father, how it introduces the prospect of final judgment and justice, and how it gathers the nations to God. We have become the sheep, and Jesus is God's sacrificial lamb. Que externamente, en la forma de proyectarse, incluso de resultar, aparentar, estar bien cómodo en lo que está haciendo, le daba mucha seguridad a quienes lo estaban oyendo. Ya digo, no puedo seguir el contenido, hablará el padre Tom, pero en cuanto a las formas, excelente. Gracias. Excelente. Se ve que tiene, que le gusta, que tiene amor, se concentra, se prepara. Muy bien. Hace suyo lo que está diciendo, eso es muy importante, que la gente sienta que no está haciendo algo que tiene necesariamente que hacer o algo que está puesto en el papel que tiene delante, sino que está hablando de usted mismo, está convencido de lo que está diciendo, eso es muy importante. Gracias, gracias. Father, what do you say? Yeah, you have a very nice way about you.
when you're preaching. I think you probably have a lot of natural talent when it comes to that. It's public speaking that it's very engaging. I like the way you began with the wow. I would say the pause after that, make it just a little longer, because it increases anticipation. At least for me, I was like, oh, what is he going to say next? Like, what has surprised him? What is so exciting for him that he's saying this? Just a little longer, not too long, but just a little longer to increase anticipation and get people's attention. I like the popular culture reference with the Wizard of Oz. It was good, it was something that people could relate to in terms of a mental image as you're trying to, explain your points, so I thought that was good. Just a minor thing, I don't mean to nitpick. Don't say Alleluia in Lent at the end. It's Lent. If we were Eastern Catholics, they still say the A word during Lent, but here in the West we don't. So that's a minor thing. I'm going to edit that, don't worry. I would say, at points I felt like I wasn't quite sure what you were trying to say, the point you were trying to make. Like I felt at times it was just too disconnected. I didn't know what the central focus was, or the central point. So again, maybe just sort of to kind of weave that thread throughout, so we get a clear sense of like where you're taking us. I guess I didn't get a sense of where is he taking us. Again, minor point, but kind of saying Matthew chapter 5, verse 37, it gets a little tedious when that's repeated often. So I'd say don't worry so much about citing exactly where you're taking something from, because that can be a little. Again, it's not like a class. In a Bible class, we would need to know that, but it's not wrong to do it in a homily, but it just gets a little. If it's done repeatedly, it gets a little tedious to listen to. That it might break people's attention. And